¿Qué tal? Te saluda Diego Talledo. Bienvenido a nuestro espacio de Despertando tu Poder. El día de hoy quiero hablarte de un tema súper importante. Tiene que ver con el poder de la aceptación. De hecho, de acá se abre un mundo de posibilidades. Porque cuando hablamos del poder de la aceptación, quiero hablarte también acerca de la ley de la trascendencia y acerca de la dualidad del plano físico, la dualidad de las cosas. Como sabemos, nuestro cerebro es un cerebro que piensa de manera dual, ¿no? Se puede decir binario. Entonces, siempre define las cosas mediante la dualidad, ¿no? Mediante día, noche, luz, oscuridad, mediante alegría, tristeza. Y ahí pone como decir, el plano físico pone ahí sus límites, ¿no? Y desde ahí, en todo este intermedio, comenzamos a vivir todo tipo de emociones, experiencias, vaivenes, idas, venidas y todo tipo de experiencias en la vida, ¿no? Entonces, la dualidad es súper importante en este plano físico, hablando netamente, para poder definir conceptos, para poder definirnos a nosotros mismos. Entonces, ejerce una gran importancia en nuestras vidas. También, obviamente crea esta realidad, crea este plano físico, la dualidad, y por ende se vuelve en algo muy trascendente entenderla y mucho más trascenderla, ¿no? Ahí es donde nace, porque ambas caras de la moneda, ambas caras de los opuestos, al final guardan una verdad superior, una verdad más profunda, y eso es un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y tienen un beneficio, porque a veces se habla de los opuestos y de lo bueno y por ende lo malo y lo definimos, pero hay que hablar algo muy importante, y es que estos opuestos, cuando se comienzan a unir, porque al final cada opuesto trata por así, de regir la vida, ¿no? Entonces cada uno se trata de alejar, pero cuando tomamos conciencia de estos opuestos y entra acá el poder de la aceptación, comienza a haber una fricción, de este lado. Cuando te vas para un lado, un extremo, y cuando te vas para el otro extremo, ahí comienza a haber una fricción. Y esa fricción, al final, lo que despierta es la creatividad, es decir, la creación en movimiento para poder comenzar a vivir nuestra vida, ¿no? Entonces, lo más importante en este mundo dual es lo primero, que aprendamos a tener cero juicios. Son los juicios, son las creencias, los paradigmas los que al final terminan llevándonos en la vida hacia diferentes polos opuestos, ¿no? Ahí es donde residen en realidad los extremos, ¿no? Entonces, mediante las experiencias que comenzamos a vivir cada día, es muy importante que también aprendamos a aceptar y a no ponerle juicios, a comenzar a observar las diferentes experiencias, las diferentes reacciones que tenemos y cómo reaccionamos en la vida, para poder comprender de una mejor manera, ¿no? Porque esto permite una integración entre estos opuestos. Cuando yo dejo de enjuiciar, ¿no? Que si esta experiencia es buena o esta experiencia es mala, comienzo a integrar estas experiencias, y desde ahí sale una verdad mucho más profunda de amor, de crecimiento, de aprendizaje, de evolución. Y por eso es tan importante entender el poder de la aceptación, esta gran herramienta que nos da la vida para poder trascender y para poder evolucionar. Ahí es donde se forma lo que se llama el tercer superior, ¿no? Lo que pasa sobre lo bueno y sobre lo malo, y se eleva, ¿no? Cuando comenzamos a comprender, por así decirlo, este es un triángulo, y comenzamos a comprender de esta experiencia y de esta experiencia, y comenzamos a integrarla, comienza a pasar algo mucho más poderoso. Por ejemplo, cuando estamos viviendo en la pereza y luego aprendemos también y nos vamos al otro lado, hacia la actividad total, hacia el enfoque, hacia la producción, y entonces comienza a haber una integración, y ahí entendemos una eficiencia equilibrada, entendemos cómo hacer las cosas, cómo ser más eficientes y cómo vivir por ende más armoniosamente. Eso es parte de una evolución, de un aprendizaje de tercer superior, ¿no? Superior a estas dos experiencias que hemos tenido.
Por ejemplo, cuando a veces en la vida somos muy ahorrativos, pero ya al extremo de la tacañería, o a veces somos muy gastadores de tratar de acumular y de llenar muchas cosas en nuestra vida con cosas materiales. Los dos son opuestos, ¿no? Se podría decir un opuesto de diferentes niveles, ¿no? Pero cuando esto se une, comienza a nacer un buen administrador, una persona que sabe comprar de manera consciente y de manera correcta para su propia vida y su propio bienestar. Lo mismo pasa con la naturaleza humana y lo mismo pasa con la naturaleza divina. A veces como que queremos irnos a un extremo y queremos ser muy espirituales y queremos toda esa parte divina de nosotros que es perfecta y es buenísimo, pero también entender que en este mundo tenemos también esta naturaleza humana que también es egocéntrica, que también tiene sombras, y eso es muy importante aceptarlas. ¿Aceptarlas para qué? Para que cuando se integren comience a salir una luz de conciencia y una sabiduría que nos permite vivir la vida de una manera totalmente diferente, ¿no? Entonces, trascender estos opuestos, esta vibración de opuestos, con la aceptación, con la comprensión, con el amor, eso nos va a permitir poder llegar a un siguiente nivel. Otro punto muy importante, ¿y cuál vendría a ser la tarea, ¿no? O sea, ¿cómo hago este trabajo, no? Lo primero es preguntándote, lo primero es haciendo las preguntas clave, porque siempre están las preguntas internas que nos permiten encontrar las respuestas hacia nuestra vida. Lo primero es que estamos negando en nosotros, en los demás, en las situaciones que estamos viviendo en nuestra vida. Hay que aprender a dejar de negar las situaciones, porque al final simplemente esas fortalecen las sombras y no nos permiten vivir de una manera armoniosa, ¿no? Más bien nos llevan a los opuestos. Entonces, aprender a preguntarnos qué estamos ahorita negando. Cuando nos comprometemos con la vida, cuando llegan situaciones en la vida, ¿qué aceptamos y qué negamos? Es muy importante entender eso. ¿Qué toca, por ende, afrontar, ¿no? Si hemos asumido una responsabilidad hacia un objetivo, dando nuestra palabra, hacia una responsabilidad como padres, yo no sé, es muy importante aprender a afrontar esas responsabilidades y hacernos responsables con nuestra propia vida. Eso te va a permitir no estar en los opuestos y por ende no juzgar y no poner juicios a los extremos, ¿no? Entonces, por otro lado, mi recomendación, acepta todo lo que la vida te comienza a dar. Si te lleva hacia un camino, acéptalo y disfrútalo, vívelo con amor, con pasión, que te va a poder permitir aprender de la misma situación y entender cuál es la verdad sagrada que está por detrás, cuál es el aprendizaje sagrado que está por detrás de esa experiencia que tal vez por ponerle un juicio lo pones como negativo o tal vez como positivo, pero al final termina quitándote una expectativa de la que tú tenías y termina sintiéndote, quitándote la oportunidad de vivir ciertas experiencias, ¿no? Entonces, tranquilo, no te desesperes, todas las situaciones van a pasar. Lo importante es que entendamos de no evitar enjuiciar cada situación y más bien aceptarlas, hacernos responsables, vivirlas de la mejor manera, con soltura, con fluidez, con amor, y desde ahí vamos a poder comprender e ir integrando estos opuestos, permitiendo que la creatividad y algo nuevo nazca en nosotros y por ende entendamos las situaciones con sabiduría hacia un siguiente nivel. Así es que te invito a integrar esta información en tu vida, aceptar esta información. Por favor, escribe todo tu comentario en este video de qué es lo que te ha ayudado y qué es lo que vas a comenzar a emprender en tu vida. Y comparte esta información a todas las personas que le pueden ayudar y que les pueda ayudar a evolucionar y a despertar ese poder personal que tenemos desde la autenticidad y desde el amor. Éxitos, nos vemos, gran semana.